un pasaje seguramente en algún momento has leído o has meditado en él. Dice Efesios capítulo 2, vamos a leer del 1 al 5. Dice, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo, y dice, por gracia son salvos. Por gracia somos salvos, hermanos. Ahora, ¿cómo podemos comprender esta gracia? Esta gracia tan grande para con nosotros, que no se puede medir, pero hoy quería compartir brevemente 2 puntos nomás, que quizás nos pueden ayudar hoy antes de participar de los símbolos, a comprender un poco más de esta gracia. En primer lugar, para comprender esta gracia es necesario entender lo que el ser humano ha hecho de sí mismo. La mayor cantidad de las personas piensa que Dios le concede su gracia a personas que la merecen. Probablemente si preguntáramos acá en la calle, dirían, bueno, Dios le da su gracia a los religiosos. Aquellos que van normalmente a la iglesia, cumplen ciertos ritos, leen la Biblia, ayudan a los pobres, hacen buenas obras. Pero quizás decían, bueno, no, en realidad Dios no le concede su gracia a los religiosos. Dios le concede su gracia a los cristianos. Ahí vamos mejor, ¿no? Bueno, no a todos los cristianos. Dios le concede su gracia a los cristianos evangélicos. Bueno, no, a todos los cristianos evangélicos no, solo a los buenos. ¿Sí? Y así podríamos ir. Cuando en realidad la gracia de Dios no es una respuesta a algo bueno que yo puedo hacer o algo bueno que yo tengo. Contrariamente, la gracia actúa en mí y en vos a pesar de lo que somos. ¿Sí? No responde a algo bueno en nosotros. Así no es la gracia de Dios. Por eso, en primer lugar, para comprender la gracia de Dios debemos entender lo que el ser humano ha hecho de sí mismo. Y Génesis capítulo 6 es bastante gráfico, porque luego de mencionar los descendientes de Adán, en el versículo 5 dice que vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Esa es la realidad de todo ser humano, no solo el ser humano de esa época, sino de todo ser humano, de la maldad del pecado que abunda en cada uno de nosotros, ¿no? Ese texto nos habla muchas cosas, pero nos habla de la fuerza del pecado, dice que la maldad era mucha, del carácter interno del pecado, todos los designios, el pensamiento del corazón. También nos habla de que el pecado no varía, que no se corrige, porque ese pensamiento del corazón es de continuo solamente el mal, ¿no? Algunos lo llaman la depravación total del hombre, que no significa que el hombre ha llegado hasta el tope de su maldad, sino que significa que todo nuestro ser ha sido afectado por el pecado. Nuestra mente, nuestras emociones, nuestra voluntad está afectada por el pecado. Y como conocemos, la paga del pecado es la muerte. Entonces el pecado nos separa de aquel que es la vida, nos separa de Dios. No podemos hacer nada, ni merecemos nada porque en nosotros no hay nada bueno.
Pero ahí es donde aparece la gracia de Dios, porque en segundo lugar no solo es necesario entender lo que el ser humano ha hecho de sí mismo, como leíamos recién, muertos en delitos y pecados, solamente hacíamos los deseos de nuestra carne, la voluntad de la carne y los pensamientos, lo mismo que los demás, así somos nosotros. Pero en segundo lugar, y ahí es donde aparece la gracia de Dios, en segundo lugar, para comprender esta gracia, no solo es necesario entender la maldad que está anidada en nuestro corazón, sino también que a nosotros como seres humanos rotos, arruinados por el pecado, Dios nos hace objeto de su gracia. Dios obra con gracia generosamente en favor del que nada merece, ¿no? Y acá vemos toda esta realidad del ser humano, toda la realidad de que éramos nosotros, y me encantan el versículo 4 porque empieza con un pero. Me encantan los peros de Dios, ¿no? Ahí es como una bisagra donde todo cambia, donde Dios aparece y esa realidad tan lúgubre, tan fea, cambia a una realidad donde hay esperanza. Porque dice, pero Dios, que es rico en misericordia, que es rico en gracia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Porque por gracia somos salvos. ¿No? Romanos también usa otro pero de Dios. Dice, ciertamente apenas morirá alguno por un justo, con todo pudiera ser que alguno usara morir por el bueno. Pero Dios, o más Dios, muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. La gracia actúa. La gracia de Dios no se queda quieta. Ahí en Génesis 6 no solo nos habla del corazón y la maldad de los hombres, sino que el versículo siguiente, al que mencioné antes, dice que se arrepintió Jehová de haber hecho al hombre en la tierra y le dolió en su corazón. A Dios le importa nuestra realidad. Por lo tanto, ¿a qué responde la gracia de Dios si no responde a nada bueno que yo tenga o a nada bueno que yo le pueda dar a Dios? ¿A qué responde la gracia de Dios? Bueno, la gracia de Dios responde a mi necesidad. Porque mi necesidad es que Dios venga y haga algo en mi vida. Todos necesitamos eso. Ahora, la gracia de Dios no solo responde a mi necesidad, sino que también responde a lo que hay en el corazón para mí, responde a lo que hay en el corazón de Dios para mí que estoy necesitado. ¿Por qué? Porque como esa necesidad tan grande en mi vida llega a un punto que a Dios le duele y Él por amor es movido hacia una persona que nada lo merece. Ahí en Mateo hay un pasaje donde menciona al Señor Jesús que vio a la multitud y si tuvo compasión de ellos porque se habían desamparado, como ovejas sin pastor, ¿no? Le dolió en su corazón. Ahora, ¿cómo puedo medir la gracia de Dios? Esta gracia que no se puede medir, pero ¿cómo podemos tener una perspectiva correcta de la gracia de Dios? Bueno, como mencionábamos antes, mirando en primer lugar la profundidad de nuestro pecado. Hermanos, si estamos acá, no es porque somos buenos, no es porque somos buenos cristianos evangélicos, sino es porque somos pecadores y hemos conocido la gracia de Dios. Por eso puedo medir la gracia de Dios mirando la profundidad de mi pecado, pero no solo quedándome ahí, en la profundidad de mi pecado, sino que debo mirar a la cruz. Porque la gracia de Dios no solo se mide en la profundidad de mi pecado, sino que se mide en lo que Dios da. Ahí se mide la gracia, ahí se puede ver en perspectiva la gracia de Dios, en lo que Dios da por pecadores como nosotros. Y si yo te preguntara, ¿qué dio Dios por pecadores como nosotros? Creo que el texto más conocido de la Biblia es Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo, ese mundo que nada bueno tenía para ofrecer, nada valioso, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado ¿a quién? A su único Hijo.
para que todo aquel que en él cree no se pierda, no quede como estaba, sino que tenga vida eterna. Hermanos, por gracia somos salvos. Y que ahora al participar de los símbolos podamos, aunque sea un poquito, recordar la maldad de nuestro pecado, la realidad de nuestra situación y la hermosa gracia que tenemos y que conseguimos en Cristo Jesús. Que Dios nos bendiga.